Yo soy la licenciada Viviana García Hernández, jefa del Departamento de Psicología del Sistema DIF Matamoros. Se considera generación de cristal, ¿verdad?, a aquellos jóvenes que hacen alusión a que están un poquito más vulnerables, susceptibles ante ciertas situaciones que se les están presentando en su vida cotidiana, alguna injusticia, ¿verdad?, que ellos pueden percibir pues dentro del entorno, del ambiente que ellos se desarrollan. Yo soy Bernardo Villarreal Vargas, tengo 18 años y estudio en la Universidad de Matamoros. Para mí la generación de cristal, pues a lo que yo he sabido, somos nosotros los jóvenes que pues decimos nuestras opiniones libremente, decimos lo que sentimos. Yo soy Marcela Lara, soy licenciada en Psicología y soy catedrática. La llamada generación de cristal es el nombre que se le da a una generación de jóvenes nacidos posterior a los años 2000. Ese es un término que lo ha estado acuñando últimamente sociólogos, filósofos, para referirse a esa generación que cumple ciertas características. Yo soy Andrea Vanessa González Rodríguez y actualmente soy estudiante de universidad. Tengo 19 años. Para mí la generación de cristal pues somos todos nosotros los jóvenes actuales que estamos hablando, estamos exponiendo los temas que quizá antes solamente se decían entre nosotros o quizá era solamente en las casas y ahorita ya lo estamos haciendo y estamos alzando la voz por todos esos temas que nos parecen diferentes, injustos, que necesitamos exponer a la sociedad para tener un mundo más justo para todos. A partir de los 11 hasta la edad temprana, adulta, 18, ya ahorita creo que vemos, se supone que son de los jóvenes del 2000 hacia arriba, ¿no? Pero ahorita vemos por ciertas características, pues que a veces hasta de adolescentes, ¿no?, están presentando por las características de estos chicos, características pues bien emocionales, ¿verdad? Independientemente, por ejemplo, de que están constantemente en el celular, en redes sociales, son personas o son jóvenes con cuestiones emocionales pues un poco alteradas, ¿verdad? Un ambiente familiar no tan adecuado para ellos, que ellos en la mayoría se sienten como desplazados, ¿no?, dentro a veces del mismo entorno familiar. Frágil no creo que sea la palabra, porque en realidad desde mi punto de vista no es que seamos frágiles, o sea, a lo mejor ellos nos ven así porque, pues, como todos lo dicen, nos estamos quejando de todos, pero en realidad no nos estamos quejando solamente por hacerlo, sino nos quejamos porque justamente nos parece injusto y queremos que sea un mundo más justo para todos. No creo que frágil sea la palabra, quizá esa injusticia nos está haciendo más fuertes para poder alzar la voz, no tener el miedo que a lo mejor antes se tenía. Pues frágiles es la idea que ellos tienen de nosotros por el simple hecho de que estamos hablando de las cosas que nos parecen injustas y no nos callamos. Principalmente yo respeto las opiniones de cada quien, ¿verdad? Pero pues sí, a lo mejor sí hemos tenido todo, pero pues tenemos a lo mejor más libertad de expresión que antes se tenía, ¿verdad? Es más, pues más que nada, pues, cada quien lo que quiera pensar. Tiene una particularidad. Aquellos jóvenes que ya cumplen la mayoría de edad pues comienzan a tener comportamientos, por ejemplo, son un poco tolerantes a la frustración, son más sensibles, no tienen, se expresan con mayor facilidad en sus emociones, son muy, tienden mucho a la tristeza, son muy sensibles a la crítica. Y pues son algunas de estas cosas que ahorita, ¿verdad?, han estado haciendo muchos movimientos sociales en el internet, ¿verdad?, que dan ruido y hacen esos cambios sociales que ahorita estamos viviendo. Los cielos, las calles, que temen los jueces y los judiciales. Es muy importante la comunicación familiar. Uno como padre, a lo mejor por eso hemos estado hablando, ¿verdad?, de los antecedentes de la crianza, ¿verdad?, de una sobreprotección. Entonces es muy importante que los padres también conecten otra vez nuevamente con sus hijos y entender algunas de estas cosas que
que ellos están viviendo. Por ejemplo, si le falta un poco más de empatía para conectarse, pues ahí los padres tienen que empezar a dialogar con ellos y que compartir y que compartan con ellos. ¿Sabes qué, hijo? Yo creo que esto ya se está sobrepasando. Esto no te va a ayudar, tenemos que seguir adelante, tienes que aprender a hacer esto. Se puede. Y ya cuando la comunicación está muy fracturada, pues notoriamente necesitamos ayuda. Conforme se los hemos ido explicando cuando sale el tema, yo creo que ellos están de acuerdo con todo eso. A lo mejor los conceptos son demasiados nombres y a veces, incluso para mí es difícil mantener como que un mismo orden de todas las generaciones y todos los nombres que se tienen. Pero yo creo que es simplemente la comunicación que se tiene, porque afortunadamente mis papás, cualquier tipo de tema que a mí me incomode o yo tenga duda de eso, simplemente lo platicamos, su punto de vista, mi punto de vista, y se puede llegar a una conclusión o una solución si es algún problema que nos beneficia a todos o me apoyan. Entonces, pues es bastante agradable tener el apoyo de mis papás y que puedo hablar con ellos y no ven en mi persona y en mis hermanos, no ven eso como que es una generación de cristal y te quejas de todo. Simplemente lo escuchan y ellos dan su punto de vista, porque es agradable tener a un adulto que ya tiene su experiencia, que son tus papás, contar con su apoyo y que te escuchan. Entonces, yo creo que eso es algo que tengo a mi favor. Más o menos, no es como que sepan al 100 millón, pero sí como algunas cosas que quieren cancelarlo todo, pues nuestra generación que quiere cancelar todo lo anterior a ellos, pues sí les molesta algunas opiniones de nuestra generación. Como padres de familia es bien importante en cuanto a ver el comportamiento. Si bien vamos a tomar de referencia desde adolescentes hasta 18, 19, o sea, todos aquellos que aún están en casa, ¿no? Que viven con sus papás, ya no hacen ciertas actividades que antes solían hacer y que las disfrutaban. A lo mejor el chico empieza a aislarse, a lo mejor el chico todo el día está pues en redes sociales, está en su teléfono o está en videojuegos, porque luego a veces también tienden a caer en esa adicción al final de todo por evadir un problema que está pasando, ¿no? Ya no disfrutan sus actividades como antes. Pueden algunos jóvenes tener trastornos del sueño, su reloj biológico está un poquito ahí alterado, pierden el apetito, suelen ser más irritables, ya no reaccionan de la misma manera. Hay dos vertientes, como pueden reaccionar de una forma agresiva o como pueden ser totalmente pacíficos, pero que tienden a un lado más como depresivo, más de tristeza, más de aislamiento. Entonces, cuando ya el padre de familia está detectando ciertas conductas que mi hijo no la estaba haciendo, es bien importante el acudir, ¿verdad? El pedir una ayuda o algún tipo de información donde se le pueda ayudar a ese joven, porque si lo dejamos así, teniendo en cuenta que a veces los papás dicen, pues bueno, es una generación que van a pasar, esto es lo que ahorita está de moda, y realmente no, porque cuando ya el papá detecta esta sintomatología y no se abarca en el momento, pues la peor consecuencia que puede haber pues es el suicidio. Así es muy importante que eso se les considere, que sea como parte de una... todas las generaciones son diferentes y sin duda alguna estamos viviendo ahorita una época digital enormemente que ha sido afectada por todos nosotros. Entonces ellos están creciendo, si somos del 2000 para acá, ellos están creciendo y evolucionando con los celulares, con las redes sociales, con YouTube, con todos esos. Entonces obviamente van a desconocer, si uno no los, como generación pasada, no les transmite, no les transmite eso que nosotros vivimos, pues ellos van a vivir desapegados y apáticos a los antecedentes históricos. Entonces sí es muy importante que ellos como jóvenes que están viviendo esta época también sepan de su historia. No es una enfermedad, claro que no, son características, si bien es una generación, ¿qué quiere decir? Pues es un conjunto, ¿verdad?, de personas, pero cada persona pues va a tener sus características. Eso es lo que se trata de prevenir, porque al final una de las características de esta generación de cristal, por ejemplo, la frustración, y era lo que yo les decía, ¿no? Ahorita el chico, ¿cómo va a manejar esa frustración? Entonces, cuando no sabe manejar la frustración, pues sabemos que va a salir de una forma negativa. Son tiempos diferentes, ¿verdad? El tiempo al final de nuestros padres, ahorita nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes,
es muy diferente. Entonces, a veces también tiene que ver los papás. Muchas veces el papá quiere que se siga el mismo patrón, ¿verdad? De la forma en que lo educaron, entonces que se siga un patrón. Y eso no quiere decir que ese patrón sea correcto, porque si a veces se siguen esos patrones, vemos otro tipo de problemáticas, que ya andamos más en la violencia, en otro tipo de situaciones. Hay otros papás que también dicen, bueno, yo pasé por una infancia difícil, yo no quiero que mi hijo la pase, viene una sobreprotección y luego también, ¿verdad? Vemos ahí pues algún desequilibrio también emocional en los chicos. Hace años, bueno, la generaciones millennial, la generación X, pues no se enfocaba la educación familiar mucho en la cuestión del apego ni la crianza del respeto, ¿verdad? O sea, esa importancia a las emociones. Entonces, debido a que existe la generación X, se le acuña que ahora la generación de cristal, pues fueron creados sus padres por la generación X. Y ellos estuvieron basando su crianza mediante el respeto, mediante la importancia de las emociones, y que también tuvieron antecedentes de carencias, ¿sí? Entonces ellos crearon una burbuja, una protección hacia sus hijos, y que pues fácilmente eso no fortalece lo que es su carácter, y también genera poca empatía. Entonces eso genera que nada más el joven esté rodeado pensando en lo que le afecta a él. Yo creo que la injusticia más grande ahorita que se puede notar en la sociedad es todo tipo de desigualdad que se tiene, ya sea pues por situación económica, por los géneros, por las diferentes formas que se tiene una persona de percibirse a sí mismo. Me parece que esa es la desigualdad más grande que se tiene. Tienen características muy importantes, también tienen cualidades, podemos decir de esa manera, porque ellos tienen esa facilidad de conectarse entre ellos. Por ejemplo, una de las ventajas, vamos a suponer, es de que ellos son intolerantes a las injusticias, ¿sí? Ellos son más intolerantes, se reúnen, por ejemplo, más fácilmente para luchar sobre una causa. Tienen también esa fuerza y esa unión para hacer masivamente su voz. Me parece que es una opinión acerca de nosotros que podría ser errónea, porque quizá sí tengan razón en que a lo mejor para ellos, nosotros ahorita lo tenemos todos, pero yo creo que ese es un pensamiento que va a tener generación tras generación. Yo en este momento puedo tenerlo todo, pero ya cuando tenga mi familia puedo decir, ellos lo tienen todo. Es un pensamiento que va pasando de generación en generación, y no me parece un argumento justo para decir que nosotros por eso estamos haciendo eso. Simplemente que nuestra mentalidad, gracias a que podemos tenerlo todo, está cambiando y nos permitimos alzar la voz acerca de eso. Ellos son nativos digitales, entonces ellos tienen mucho más habilidades digitales sobre ellos, y tanto tienen esa característica de poder expresar, a diferencia de otras generaciones, ¿verdad? Que también lo hicieron, pero como ellos tienen esa facilidad de poder manejar las redes sociales, y no nada más el acceso, sino también el poder hacer el altavoz, tener altavoz de lo que ellos tienen, ya sea Twitter, Facebook u otras redes sociales donde ellos se manifiestan. Tengo chicos que cumplen, que son nacidos del 2000, que tienen esa generación, y sí hay diferencia, sí hay una diferencia. Son mucho más apasionados, son mucho más sensibles, alzan la voz hacia alguna injusticia, les gusta ser tratados con respeto, y sobre todo que se les tome mucho en cuenta sus logros. Es una característica que no en toda la generación se comparte, porque hay jóvenes que viven otra realidad. Es muy diferente la realidad, los chicos de la generación de cristal de los Estados Unidos a otro país, en cual las circunstancias pues no los orilla a buscar la aprobación, sino vivir el ahora y el aquí y el ahora, el trabajar, el pagarse los estudios, el impulsarse. O sea, no todos vivimos las mismas circunstancias. Hay quienes son jóvenes que viven carencias, que viven la ausencia de sus padres, entonces ellos viven otra realidad, les toca cuidar a sus hermanos, entonces no cumplen al 100%
con esa categoría porque su realidad es otra. No tiene para el internet, no tiene una computadora, entonces tiene otra realidad. Quizás cumple algunas características, pero no al 100% como un país que esté más, desarrollado. Es una generación muy joven, tanto como la generación X tuvo su época, la generación millennial también, inclusive hasta los baby boomers que fueron hippies, pues hubo una transición, ¿verdad? Entonces todas esas generaciones están sufriendo una transición y entonces es una generación joven. Lo que temen muchas generaciones pasadas es qué va a pasar de la humanidad después. Entonces yo creo, ¿verdad?, que como toda evolución humana vamos a actuar de manera positiva y creo que va a ser lo mejor. Las intenciones de esa generación es de lo mejor, pero en el proceso van a tener que aprender también de las generaciones pasadas. Simplemente me gustaría que si están en contra de lo que podría decir de que somos la generación de cristal, simplemente es cuestión de que nos escuchen, porque en realidad estoy segura de que hay muchos jóvenes que tienen muchas ideas para empezar a solucionar problemas poco a poco y eso se puede llegar para construir pues una sociedad mucho más igualitaria para todos. Y si están a favor, pues que no dejen de hacer las cosas que están haciendo a lo mejor, o que empiecen a hacer cosas, porque a lo mejor hay alguien que tiene muchas ideas, pero por el miedo del que dirán, no, es el típico miedo del adolescente, el típico miedo del joven, de lo mejor pues es el que dirán, el cómo me va a ver la sociedad. Es un miedo que se tiene, entonces pues simplemente encontrar un espacio seguro, ya sea con tu familia, con tus amigos, y empezar a alzar la voz por cosas que te pueden incomodar para que por lo menos tú sientas que estás haciendo algo por ti, por el futuro que quieres tener.